la podamos poner y lo puedan ver otras personas. Continuamos con una parte importante. El día de mañana la Reserva Federal espera que haya una reducción perdón, haya un anuncio de la tasa de interés. El día de mañana hay un anuncio de la tasa de interés y bueno, se espera que se baje la tasa de interés en 25 puntos bases. Y de ahí, bueno, viene una parte bien interesante, ¿no? Si bien Jerome Powell puede dar un anuncio positivo en que la tasa de interés no va a ser tan agresiva, el mercado como reacciones con lo que diga de todo lo que viene o todo lo que se espera hacia futuro el futuro económico de Estados Unidos, ¿no? Y eso nos puede traer a que el Estado, digamos, el mercado económico vaya muy agresivo al alza o a la baja, ¿no? Tenemos, digamos, un punto de inflexión bastante complicado en donde si Jerome Powell no usa las palabras adecuadas, podemos ir a un término muy negativo, una recesión económica, que si bien ya está en Estados Unidos, bueno, no está anunciada tan formalmente y puede llevar a un desplome de los mercados importante. O bien, ¿no? Si da indicios de que, si bien la tasa puede estar relajada, también hay señales de que otras cosas positivas están pasando en los mercados, podemos ir a un rally de algunos días alcistas en el mercado, ¿no? Entonces, bien atentos en todo lo que es la tasa de interés, el cómo afecta a todo esto, al tema de las criptomonedas, de los mercados financieros, porque puede ser un tema que nos esté impactando o beneficiando en estos momentos y el día de mañana. Sobre todo va a ser un día muy volátil, les sugiero no inviertan mucho, no pongan todos los huevos en la misma canasta, tengan dinero al lado que no estén dispuestos, en efectivo, ¿no? Que no estén dispuestos a ahorita invertir para que cuando venga ese rally podamos usarlos, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Frank? ¿Qué opinas de la tasa de interés? ¿Qué opinas de lo que dirá Jerome Powell el día de mañana? Pues yo creo que yo intento tener una vista como más de águila, ¿no? De a nivel macro, que esto es una de las cosas más macros que se pueden hacer, pues lo que va a hacer la Reserva Federal. Pero en líneas generales yo creo que están avisando, por ejemplo, yo siempre lo he dicho en algunos vídeos, Michael Burry, el protagonista de la película The Big Short, está avisando de que él cree que va a caer por lo menos un 20 o un 30% más la bolsa. Y también Ray Dalio. Ray Dalio es un inversor americano que si no conocéis os recomiendo que le sigáis en Instagram. Tiene un libro muy bueno, The Principles. Hizo un vídeo como de 45 minutos en YouTube donde explica los ciclos económicos a nivel macro, a nivel de ciclos de 250 años. Buenísimo. Un tío muy, muy culto. Y todos están avisando de lo mismo, ¿no? De que vamos a ver una caída de un 20-30% más. Y yo creo que, bueno, están en un punto muy, muy débil. Eh, Quieren dar la sensación de que lo tienen bajo control, pero usando una metáfora para que la gente entienda qué es lo que está pasando realmente, que yo creo que las metáforas se entienden muy bien, es este sistema no da más de sí. Es como una pelota de nieve que está cayendo hacia abajo y en algún momento va a impactar. Entonces, lo que están haciendo ahora es eh, intentar que el golpe sea lo más suave posible, pero es que no lo puedes parar, ¿no? Eh, si tocan algo, se va la inflación. Si tocan algo contrario, cae la bolsa. Entonces es un punto muy, muy delicado y que yo creo que no es casualidad que estemos a estas alturas y que de la película con una inflación que ya ha sido de más del 10% el último año de forma oficial y que va a ser superior en los próximos años, y que a la vez en los próximos 2 años, 2023, 2024, 2025, estemos viendo la implementación de ISO 20022 y a la vez
la salida de las CBDCs, ¿no? Es como si progresivamente estuviesen apagando un sistema y encendiendo el siguiente. Entonces, esta portada, ¿no? Lo que está explicando, lo que va a hacer Jerome Powell es una pieza más del puzzle a nivel macro de, bueno, pues una pieza que hay que tocar con la mínima, con la más con la delicadeza más, eh, lo más delicado posible para que, bueno, pues la pelota no gire más rápido de lo que toca, la bola de nieve no se haga más grande de lo que toca, pero que al fin y al cabo ellos dan una sensación de seguridad en el mercado, pero que no es tal. No es tal, no tienen tanto control sobre los mecanismos. Es más dirigir la pelota de nieve hacia abajo, pues ir por un camino o por otro, ¿no? Pero la pelota de nieve está bajando y va a coger velocidad. Sí, de acuerdo en lo que Entonces, dices, creo que el punto de que den buenas noticias sabiendo que no las hay, ¿no? Y ya llega un punto en que no pueden justificar, ¿no? Esas noticias tan fácil y ya digo, muchos mercados están preparados para algo, como dices, ¿no? Una caída mucho peor, ¿no? Del 20, del 30% adicional. Es un punto en donde la Reserva Federal, como bien comentas, cualquier detalle que dé, cualquier noticia que dé o comentario que dé, puede llevar a una reacción, una sobrereacción de los mercados. Y muy buen punto el de Ray Dalio, ¿no? El Ray Dalio es un economista que justo, ¿no? Como dice Fran, habla de todos los ciclos económicos, cómo se han dado a lo largo de la historia y cómo quizá estamos terminando un ciclo económico ligado hacia Estados Unidos, China. Ahora se habla mucho, ¿no? De lo del BRICS, todo el puente económico de BRICS, que básicamente es Brasil, Rusia, India, China y South Africa, en donde están haciendo un frente económico contra el dólar, están dolarizando estas economías para que, bueno, el mundo sea de alguna manera, si lo ven así, más balanceado, ¿no? Que no todo dependa del dólar o no todo dependa de las decisiones de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, tiene sus temas, ¿no? También la parte del BRICS. Las monedas, monedas digitales están muy en auge, todo lo que viene de los CBDCs, todo lo que viene de lo que es el gobierno dentro del sistema financiero electrónico, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho a todos los proyectos que se incluyan dentro de los proyectos, válgase la redundancia, del gobierno de los diferentes países. sí, y yo creo que esto es importante explicarlo a la gente porque la gente tiene que estar preparada para divisas digitales. Es que esto va a ocurrir, o sea, esto va a ocurrir sí o sí. Se están moviendo todos los bancos centrales y el otro día vi una entrevista de 45 minutos entre el coronel Baños y Manu, bueno, un periodista muy conocido, y bueno, en YouTube. Y básicamente explicaban esto, que nos guste o no, o sea, tú vas a tener tu divisa, la tradicional, y vas a ir al banco a pedir un préstamo y te van a decir, oye, si quieres usar la divisa antigua, te voy a cobrar un 10% de interés. Pero si usas la CBDC, te voy a cobrar un 0,5%. Entonces, al final, esto es que va a ocurrir. Nos guste o no, es como intentar parar un tren eh, o sea, no lo vas a parar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que explicarle a la gente cómo posicionarse de forma correcta, porque por mucho que nos quejemos, o sea, el mundo no va a parar por nosotros. Y luego creo que también es muy importante tener en cuenta que no somos conscientes de las cosas que no sabemos. Es decir, lo podemos criticar mucho las CBCs por el tema del control, por el tema de la programabilidad del dinero, etcétera. Pero es que, ¿cuál es la alternativa? ¿No? O sea, cargarte las divisas nacionales y que entren todos en hiperinflación porque han estado imprimiendo hasta el infinito y que ocurra como en la Alemania de Weimar, que en un periodo de 6 meses un trozo de pan te valía un marco y al cabo de 6 meses te valía 1 millón de marcos.
Y aquí hay algo muy importante también, muy alineado a lo que dices, Fran. Hay una página que ahorita se las mando por chat, pero básicamente se llama What the Fuck Happens in 1971, ¿no? Y regresando a la historia, ¿no? ¿Qué pasó en ese año? ¿Cómo empezó cómo empezamos a llegar al punto en donde estamos hoy, ¿no? De no retorno, de tener todos estos problemas, por así decirlo, ¿no? En esos años hubo una desvinculación de lo que es el dólar o las monedas hacia el oro. Antes había un backup de lo que es la moneda hacia el oro y esa desvinculación llevó a la impresión de dinero en el sistema y se empezó a imprimir dinero de manera indiscriminada. Sobre todo se aceleró en la época del COVID, se aceleró en la época de la pandemia, llevando a agravar, ¿no? Toda la situación. Hay videos, ¿no?, de Christine Lagarde del 2018 que ya mencionaban que todo el mundo, todas las monedas iban a ser digitales, que no iba a haber mucha opción, como dice Fran, ahí habrá que adaptarnos, que no iba a haber mucha opción, que el mundo iba a ser digital, que desde la persona con menos ingresos hasta la persona más rica del mundo iba a tener esa adopción a los sistemas digitales, al dinero digital, que el dinero fiat, como lo conocemos de los billetes, ya no iba a ser ni aceptado y tampoco iba a ser, por así decirlo, ¿no?, bien visto ya en la comunidad. Entonces, bueno, es prácticamente lo que estamos viendo, ¿no? Toda la parte o toda la historia de cómo se imprimió dinero indiscriminadamente, cómo llegamos a una deuda de trillones de dólares, como el Bank of International Settlements apareció con una deuda adicional que no sabía que existía, de algunos billones de dólares, como pasamos o estamos en ese proceso, ¿no?, de irnos a monedas ligadas al blockchain, en donde van a ser totalmente rastreadas y totalmente, por así decirlo, parte de lo que es el sistema financiero, ¿no? Entonces, es toda una cadena de sucesos que nos llevan a esto. Es una preparación, yo creo, del sistema financiero de muchas décadas, de años, para llegar a lo que estamos viviendo. Y bueno, estamos aquí y como dice Fran, ¿no?, hay que aprender sobre esto y continuar con todo lo que estamos viviendo en estos días. Sí, perdona, es que justo estaba hablando lo de antes y sin querer he apretado el botón de silenciar, he desaparecido Sin y me he problema. dado cuenta que no me estabais escuchando. Pero sí, sí, justo, o sea, de acuerdo con todo lo que has dicho tú antes. O sea, hay que explicarle a la gente los procesos naturales, y sobre todo que si alguien tiene una alternativa mejor, que la diga. Porque es muy fácil criticar lo que están haciendo, que podemos estar más o menos de acuerdo, pero yo creo que es el mal menor porque tienes que transicionar un gigante, que es lo que has hecho tú, ¿no? Algo que está planeado desde hace décadas, porque estas cosas no hay margen de improvisación. O sea, si tú tienes que desdolarizar el mundo y llegar a un nuevo acuerdo, esto se planea, hay muchísimos intereses de por medio, se negocia, se discute. Es decir, no es un conjunto aleatorio de eventos en el que de repente pues llegan a un. No, no. Se planea, se estudia, se diseña y se ejecuta. Y lo que estamos viendo ahora es simplemente la transición, ¿no? Solo que habitualmente no nos ponemos las gafas financieras cuando vemos las noticias, pero a nivel internacional son finanzas. O sea, lo que hace que gire el mundo y que no estalle es el dinero. Y entonces yo creo que es importante explicar esa transición que bueno, pues va dejando trocitos de quesito, que tienes que ir recogiendo los trocitos de pan, las migajas, ¿no? El rastro, y, y las CBDC van a ser necesarias, o sea, van a ser necesarias. O sea que sí, sí, es un tema polémico, pero es interesante.
Así es, totalmente de acuerdo. Y digo, va muy ligado a la siguiente noticia, ¿no? Todo lo que viene para el 2023, la criptorregulación, en Europa, la regulación MiCA, en lo que es Estados Unidos, ISO 222, que se implementa a partir de marzo del 2023. Y bueno, vamos a estar viendo todas estas noticias muy frecuentemente, ¿no? La regulación que viene, que el gobierno, ya sea la SEC o la CFTC, regula o va a regular el mercado financiero. Se habla mucho de que cuando se resuelva el tema de la demanda de XRP, quizás sea la primer criptomoneda regulada, quizás sea el paso para dar a la regulación criptográfica y bueno, con ello vienen varios cambios, ¿no? ¿Quién se adapta a la regulación? ¿Qué exchanges se adaptan a la regulación? ¿Qué proyectos se adaptan a la regulación? Recordemos, bueno, que ya hemos visto bastantes temas de fraudes, de quiebras de exchanges, de quiebras de muchas empresas relacionadas al mundo cripto. Y bueno, esto de alguna manera es normal cuando se llega a un punto de maduración del mercado, ¿no? Primero tiene que haber estas quiebras, tiene que haber esto salida de todos los malos actores del mercado para poder llegar con la regulación, ¿no? Imagínense que la SEC diga, ya regulamos el mercado y vengan 10 quiebras de exchanges, ¿no? Eso no se lo permitiría la SEC o algún regulador, ¿no? De algún otro país. Entonces, ya vimos las quiebras, ya vimos que salen algunos malos actores del mercado. Ahora vendrán toda la parte, digamos, eso es en cuanto a la narrativa, ¿no? Vendrá toda la parte de quién se va a adaptar a esta regulación, ¿no? ¿Qué proyectos de los millones de proyectos que hay en el mundo criptográfico, los miles de tokens que hay en Coinbase se van a adaptar y cómo van a limpiar este mercado, ¿no? Es por eso que dicen que el 90% de todas los tokens van a desaparecer, ¿no? Porque no van a cumplir con esta regulación y bueno, quedarán los más fuertes y los que se adapten a esta regulación, ¿no? Y algo importante en el Foro Económico Mundial, justo Brad Garlinghouse, uno de los pocos invitados a lo que es el Foro Económico Mundial. Recordemos que Brad Garlinghouse es el CEO de Ripple. Justo decía, ¿no? Ripple, si bien no está regulado todavía y si bien todavía no hay una definición de la demanda, es una empresa regulada por donde lo quieras ver, ¿no? Nosotros trabajamos con bancos, nosotros trabajamos con empresas que están reguladas y para que ellos cumplan la regulación, nosotros tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, de alguna manera, las criptomonedas que están en el ISO 222 ya cumplen con esta norma. XRP, XLM son no solo tokens o criptomonedas que cumplen con esta norma, sino que son parte del ISO 222, ¿no? Y justo recién salió una nota de Harvard que estas dos criptomonedas iban a ser parte de la columna vertebral del sistema financiero, ¿no? Entonces nos dejan entrever qué es lo que está pasando en toda la parte de la criptorregulación. Y bueno, viene ISO 222 con todo para el mes de marzo. Aquí, Fran, tú que has estudiado mucho este tema, ¿no? De la entrada de los diferentes proyectos al ISO 222, de las fechas que se marcan para el ISO 222. ¿Cómo ves este tema de la criptorregulación? Pues es muy interesante porque 2023 creo que es un año, va a ser un año clave. Yo creo que va a ser un año clave. Por un lado, tenemos MiCA en Estados Unidos, en Europa, que va a regular los exchanges. Es decir, los exchanges centralizados, no los exchanges descentralizados. Eso por un lado. Con lo cual, ya a nivel normativo hacen una distinción muy importante entre estos dos tipos de exchanges. Eso puede ser una muy buena noticia para los exchanges descentralizados o una muy mala noticia, según se mide, ¿vale? Yo quizá por haber estudiado Derecho y ser un poco más conservador,
entiendo el modelo de negocio de los exchanges descentralizados, pero aún así quiero ver cómo se desarrolla la normativa. Em, es decir, al final, lo que estamos viviendo ahora es una burbuja que ocurre en todas las industrias, en todos los ciclos económicos, y cada vez que hay cualquier tipo de tecnología disruptiva, ocurre siempre lo mismo. Vamos a 1900. El automóvil. Había más de, creo que era recordar, 5.000 empresas de automóviles en Estados Unidos. 100 años después quedan menos de 5. .com, más reciente. Había más de, no sé si me acuerdo, como creo que eran 5.000 empresas y hubo una criba de casi el 80%. Es decir, el ser humano cada vez que hay algo novedoso, o sea, nos volvemos locos, empezamos a tirar dinero a todos los proyectos y porque sabemos que es importante, pero no sabemos cuál va a ser, ¿no? Y ahora está pasando exactamente lo mismo. Hay una tecnología disruptiva que es blockchain y entonces la gente sabe que hay algo que está ocurriendo, los fondos de inversión lo saben, la banca central lo sabe, los bancos lo saben y se crea una burbuja de euforia, 20.000 activos digitales diferentes, que son 20.000 formas diferentes de estafar a la gente. Y realmente el contexto actual es ponerte en los activos digitales, ser súper estricto, muy, muy estricto, y ponerte en el lado de los activos digitales que van a cumplir con la normativa, con la regulación, y a pesar, incluso teniendo ese criterio, no solamente que cumplan con la normativa, sino que solucionen a día de hoy un problema, ¿vale? Es decir, que ya estén, o sea, que ya estén en activo, es decir, nosotros vemos una gráfica, y yo creo que esto es un error que comete mucha gente, vemos una gráfica en el mundo de las criptos y pensamos automáticamente en la bolsa. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que en la bolsa em, son empresas que tienen un volumen y son auténticos gigantes, ¿no? Ya tienen productos mínimos viables, un departamento de marketing, un departamento de ventas, una estructura, CEOs, que decir, está todo súper estructurado, tienen que cumplir con la normativa, etcétera, ¿no? Y luego ves la gráfica en las criptos y te crees que es exactamente lo mismo. Y en realidad lo que hay es un tío o dos que ni siquiera han constituido absolutamente nada a nivel jurídico, que han creado un token, tienen pues gente en grupos de Discord o pagan a influencers para que promocionen el activo digital y literalmente lo único que tienen es un white paper. Entonces, hay muchos proyectos muy prometedores, pero hay que ser muy cuidadoso y entender el contexto en el que estamos ahora, que es el de preregulación, y coincido contigo, o sea, el 90% de las criptos van a desaparecer porque es que es necesario. O sea, hay muchísimas estafas y la regulación, por mucho que no nos guste el sistema financiero o que entendamos los problemas del sistema financiero, ¿no? Que es muy mejorable por el tema de la inflación, etcétera, al final el 90% de la población, o no sé si el 90, pero quizá el 80 o el 70, quiere seguir usando, se fía más de las instituciones tradicionales antes que de los exchanges. Entonces hay que regularlo, creo que va a ser muy saludable para inspirar más confianza en los consumidores y la normativa ISO 20022 va a ser súper clave. O sea, es que va a ser el año, yo creo que no es casualidad que Brad Garlinghouse haya dicho que este año va a ser el de la utilidad, la explosión de activos digitales por utilidad, porque justo en marzo empieza, bueno, hay que distinguir entre marzo y los siguientes meses, porque en marzo, esto lo hablábamos en, en otra llamada, empieza lo que es ISO 20022, pero no empiezan a enviar datos. Los datos los empezarán a enviar a partir de abril. Abril, mayo, junio, de forma progresiva, en los siguientes 4 meses, van a ir aumentando el número de transacciones en distintas zonas geográficas del mundo, ¿vale? Que esto es lo que quisieron hacer en noviembre, pero lo retrasaron de forma definitiva ya a el fin de semana del 17, 18 y 19 de marzo. Y de hecho, este fin de semana hacen un test a modo prueba
los bancos que han entrado en la etapa previa, ¿no? Porque vamos a entrar en un periodo de coexistencia de 2 años, desde marzo de 2023 a noviembre de 2025, 2 años y medio. Y entonces los bancos van a usar ambos sistemas de comunicación, el MT, que es el antiguo, bueno, y otros formatos de mensajería, y el nuevo. Entonces, yo saco dos conclusiones de esto. A ver si... Yo saco 2 conclusiones de esto. Raúl, no sé qué sacas tú. A ver, me gustaría escuchar qué piensas tú. Y es que van a ocurrir 2 cosas. O vamos a ver movimiento, y esto lo dije también en la llamada, vamos a ver movimiento en el precio de XRP directamente por utilidad en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, en alguno de esos periodos, quizás hasta noviembre, o directamente nos plantamos en 2025. Yo creo que van a ser esos 2 extremos. Por la normativa, por la correlación directa, porque puede que veamos la implementación de ISO 20022 en 2023 y la siguiente capa sea blockchain. Tendremos que verlo, cómo evoluciona y cómo se adaptan los bancos y el impacto. A ver, yo soy el primero que tengo ganas de que suba el precio de XRP, pero al final, yo creo que esto es lo más importante, lo que voy a decir ahora, y es que independientemente de las fechas, independientemente de, de, la, de si sube, de cuándo sube o cuánto va a subir, ¿no? Que es lo que quiere saber todo el mundo. ¿Cuándo va a subir? ¿Cuánto XRP me hace falta? Bueno, ¿no? Los datos. La gente quiere fechas y cifras exactas. Yo creo que esa es una estrategia errónea, porque hay que fijarse en los fundamentos del proyecto, ¿vale? A mí me da igual que en abril, que en mayo, en junio y en julio XRP no suba, porque entiendo los fundamentos del proyecto. Entiendo que es inevitable, ¿no? Entonces me va a dar igual que suba ahora o que suba en 2025, porque de hecho si sube en 2025 voy a tener más posibilidades de seguir acumulando más, ¿no? Creo que es importante tener mucha mentalidad de quiero ganar dinero en 6 meses y creo que eso es una estrategia de inversión errónea. O sea, tú tienes que invertir a 10 años vista y sabiendo la solidez del proyecto. Obviamente, si estamos en el ecosistema de XRP, tenemos que hablar de ISO 20022. Y si sabemos que viene ISO 20022 en marzo, pues lo lógico es pensar que va a haber una correlación de precio, ¿no? Pero va a ser interesante. Yo, desde luego, creo que 2023 va a ser un año, en cualquiera de los casos, va a dar mucho de qué hablar. ¿Qué piensas tú de esto, Sí, Raúl? totalmente. Creo que 2023 viene fuerte en la parte de utilidad, bien lo dijeron, ¿no? En el Foro Económico Mundial y esta parte de la adopción, ¿no? Yo creo que debido a lo grande que es todo lo que se está haciendo, necesita ser paulatino, ¿no? No pueden eh, prender y apagar el switch nada más así. Creo que tienen que ir sección por sección para no causar un caos, ¿no? En toda la economía y sobre todo en todo lo que es el ecosistema, ¿no? Entonces, creo que, como bien dices, la adopción iniciará en marzo del 2023 y empezaremos a ver muchos anuncios, ¿no? Swift ya lanzó tal programa, XRP ganó la demanda, XRP se libera en Estados Unidos para los exchanges, Ripple empieza a entrar con Bank of America en Estados Unidos y empezaremos a ver todas esas noticias a lo largo de todo este año, ¿no? Para continuar hacia el 2024-2025. Y bueno, dependerá qué proyectos se adopten por cada uno de las criptomonedas que queden después de la regulación y cómo se van implementando, ¿no? Veremos que renacen o nacen muchas compañías derivadas de todo esto, ¿no? Y bueno, por último, si están de acuerdo, vamos a las noticias de XRP, que es la última sección, y continuamos con las preguntas y respuestas. Recientemente el Banco Central de Montenegro se asocia con Ripple para un proyecto piloto de moneda digital muy alineado a lo que habíamos platicado, las CBDCs. Entonces, habrá proyectos que se adopten por medio de Ripple, otros proyectos quizá por XLM en la parte de CBDCs, ¿no? Entonces, este es
una noticia muy reciente de XRP, también una noticia reciente de Ripple es que nombraron a Mónica Long como presidenta de Ripple. Esto, desde mi punto de vista, no es casualidad. Yo creo que es un movimiento estratégico. En las empresas normalmente los movimientos a esos niveles pasan por algo, pasan porque el futuro de la empresa está previsto para ciertos movimientos, ¿no? Entonces, primero hacen, digamos, movimientos en el cielo y después baja hacia todo lo demás, ¿no? Mónica Long está desde el 2003 en Ripple, prácticamente desde que inició Ripple, conoce muy bien la compañía, ella lanzó el servicio de On-Demand Liquidity, lanzó el servicio de XRPL, entonces sabe muy bien cómo funciona toda la infraestructura de Ripple y desde mi punto de vista, por eso es que ahora es nombrada presidenta de Ripple para afrontar todo el crecimiento exponencial que vendría después de la regulación, después de la solución de la demanda. Y por último, de noticias de XRPs, tenemos la parte, bueno, que ya les había comentado, ¿no? Lo que anunció Harvard en su estudio, que Ripple y Stellar Lumens podrían ser parte de la columna vertebral del sistema de pagos del futuro. ¿Qué opinas de todas estas noticias, Fran? Pues creo que es justo lo que dices. Es una muy buena noticia que hayan hecho un cambio en la presidencia, porque es como las piezas de ajedrez, ¿no? Estás moviendo unas piezas y va a haber movimiento. Va a ser interesante. Va a ser interesante ver la evolución de este año, 2023. Creo que va a ser un punto de inflexión. Yo me he tomado mucho la molestia en relación a una de las cosas que has dicho tú ahora, y es uno de los usos extra de XRP. Claro, nosotros nos centramos mucho en XRP porque es la parte más fiable, ¿no? O sea, a mí no me gusta centrarme en otros proyectos eh, porque corres unos riesgos innecesarios, ¿no? Es más fácil centrarte en una cosa con un porcentaje muy elevado que centrarte en otros. Y esto lo decía porque Citi, esto está relacionado con ISO 20022, Citi explicaba que, claro, inicialmente XRP está diseñado para banco con banco, ¿no? O sea, comunicación interbancaria. Pero ¿qué pasa? Que los bancos también se comunican con otras entidades. Estas entidades pueden ser no bancarias, y de hecho lo cubrimos ayer, y, y los bancos van a animar también a, eh, a estas instituciones no bancarias a adaptarse al sistema de mensajería ISO 20022. Entonces, yo creo que esto es importante que la gente lo entienda, sobre todo por cómo van a reaccionar los demás, ¿no? Ahora mismo hay un montón de instituciones financieras, de fondos de inversión, family office, etcétera, que están con las escopetas del dinero esperando a que haya claridad regulatoria, y en cuanto haya claridad regulatoria, ir a cuchillo, ir a saco y soltar todo el dinero. Entonces, la oportunidad ahora está en posicionarse en los activos donde no hay claridad regulatoria, por un lado, y, eh, y en explicarle a la gente también qué va a ocurrir con toda la atención de la gente, ¿no? Que ahora está puesta en Ethereum o en Bitcoin o en ecosistemas de Solana o en otros proyectos, NFTs, etcétera. ¿Qué va a ocurrir con todos esos desarrolladores cuando de repente vean que gigantes del sistema financiero empiezan a usar el ledger de XRP? Porque claro, nosotros hacemos hincapié solamente en la parte de pagos porque es la parte más evidente, o sea, es la parte más palpable, ¿no? O sea, tardas 3 días en enviar dinero de un banco a otro, a veces dentro del mismo país. Dentro de España puedes tardar como 2 días fácilmente en enviar dinero. Y blockchain hace que sea en 3 segundos. Entonces, claro, pero esto es una de las aplicaciones. O sea, blockchain va a tener muchísimas más aplicaciones aparte de esto. Y en concreto el ledger de XRP se va a poder usar para muchas más cosas, aparte que para solamente pagos. Entonces va a ser interesante una vez veamos cómo los bancos usan este ledger,
qué van a hacer el resto de ecosistemas, ¿sabes? Esto creo que va a ser un punto, esto obviamente añadirá todavía más valor al ledger de XRP. Pero esto es adelantarse demasiado a los acontecimientos. ¿Por qué? Porque primero nos tenemos que poner de acuerdo en la capa principal, que es la capa base, que es el sistema de comunicación, los raíles, lo que has dicho tú, el arroba del sistema financiero, el arroba del email, y luego ya podemos pasar a decidir pues, si usamos Gmail o usamos yahoo.com o usamos, ¿no? Pero lo primero es el arroba. Y, y claro, el arroba pues no lo he decidido yo. El arroba Claro. lo decide el Banco Central Europeo, lo decide el Tesoro, lo decide la Reserva, el Banco Central de Japón, UK, el Banco Central de Inglaterra y el Banco Internacional de Pagos. Entonces, yo creo que lo han decidido a través de ISO 20022. Y ahí hay solamente dos players. Punto. Fin de la historia. No hay que Totalmente. complicarse, no hay que querer inventar la rueda. Eh, oye, ¿qué está ocurriendo? La orden va de arriba hacia abajo, no al revés. Y, y la estrategia yo creo que es esa. Y en 2023 es el pistoletazo de salida eh, para todo este ecosistema. O sea que vamos a verlo. Yo desde luego, bueno, 2023 lo vamos a ver. O sea, lo vamos a ver. Si no es 2023, nos plantamos en 2025, pero incluso eso será una buena oportunidad para seguir acumulando. O sea, porque es la diferencia de criterio de inversión de a largo plazo versus corto plazo, ¿no? Eh, yo creo que hay que explicarlo todo. Yo hago mucho hincapié en ISO 20022 y en marzo. Intento no dar fechas porque generas hype innecesario, pero es que al final tengo que cubrirlo. O sea, tengo que cubrirlo. No puedo hacer como que ISO 20000, no puedo no cubrir las fechas porque hay que decirlo, oye, pasa esto, pues veamos cómo evoluciona, ¿no? Pero desde luego yo creo que estamos en el ecosistema correcto, en el momento correcto, ¿no? Porque lees las noticias y todo parece negativo, destrucción de empleo, inflación. Y al final todo es cómo lo interpretas realmente, ¿no? O sea, dónde está la lectura positiva de esta situación, y la lectura positiva es blockchain. Entonces, yo hago mucho hincapié en la parte de pagos, pero es mucho más grande que simplemente pagos. Y en un futuro, de hecho, quiero intentar empezar a explicar poco a poco toda la parte adjunta al pagos porque es una tecnología súper disruptiva que vamos a usar para muchísimas cosas. Totalmente de acuerdo. Creo que vamos muy alineados. Y yo creo que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Hay unas ya en el chat. Voy a leerlas y si quieres, Fran, vamos contestando los Vale, voy a dos mirar a ver. como vaya siendo. The Legend. Entonces, ¿cómo hacemos el portafolio XRP como número uno, verdad? ¿Por qué? Yo lo que te recomiendo es de entrada que definas un presupuesto, algo que es lo que vas a invertir y que vas a dejar por un periodo de tiempo de entre mediano y largo plazo para que no estés preocupado por los movimientos cortos, ¿no? Si subió 10 centavos, si bajó 10 centavos. El tipo de inversión que se debe de hacer ahorita en criptomonedas es a largo plazo, algo que le llaman position trading, algo muy relacionado a lo que hace Warren Buffett, ¿no? Warren Buffett no toma posiciones a corto plazo, ¿no? En el trading hay cuatro estilos de operativa o estilos de trading. El primero es un scalping, que es muy rápido, es en el mismo día, day trading igual, luego el swing trading y el position trading, ¿no? Entonces, en este caso, como no sabemos cómo va a ser la adopción de todo este ecosistema del blockchain, yo lo que te recomiendo es eso, ¿no? Tener un presupuesto que definas que no vas a tocar durante algún tiempo, porque ¿qué es lo que pasa? Muchos ponen, digamos, la renta de su casa, ¿no? Para esperar un movimiento interesante en XRP. Y resulta que a lo largo del tiempo empieza a pasar 15 días, llega el mes y XRP estuvo en un movimiento lateral o inclusive hacia abajo de donde lo compraste y acabas perdiendo esa parte, ¿no? Porque tu perfil
de hacia dónde va la inversión no era el adecuado, ¿no? Invertiste un dinero que era a corto plazo en una inversión a largo y ahí al no encajar, ahí es donde se destruye el capital, ¿no? Entonces, yo lo que te recomiendo primero es tener bien claro el capital, después los proyectos, las criptomonedas donde vas a invertir. Desde mi perspectiva, yo sí pondría XRP número uno, pero por lo que yo he investigado y lo que, digamos, yo confío en este proyecto, ¿no? Sin embargo, tú puedes decirme, ¿sabes qué? A mí me gusta más XLM o Algorand o otra criptomoneda. Yo ya la investigué, confío en ella y tú haces un mix de tu portafolio. Lo que no te recomiendo es tener toda tu inversión en una criptomoneda, porque, bueno, ahí si esa inversión cae o se desploma o no madura, tu rango de pérdida es mucho mayor. Entonces, para minimizar riesgos, te recomiendo hacer ese mix, ¿no? Entre tu plan de inversión, las criptomonedas en las que vas a invertir y cómo lo vas a hacer. Sí, Eh, creo que esta parte es. te- Quería contestar una cosa del portfolio, que creo que esto es muy, muy importante explicarlo bien. Y lo has hecho muy bien, y es que se pueden tener distintas estrategias de forma simultánea. Es decir, tú puedes tener una parte a largo plazo, una parte a corto plazo y otra parte para hacer, pues eso, en una semana, ¿no? Voy a intentar sacar rendimiento en una semana. Y la gente siempre quiere saber qué cantidad, ¿no? ¿Qué cantidad meto? Entonces yo animo a que cambiéis el chip y dejéis de pensar en divisas nacionales y empecéis a pensar en la tabla de XRP. Hay una tabla que he compartido alguna vez que podéis encontrar en la página web de xrprichlist.com. Ponéis en Google XRP Richlist y te va a aparecer una tabla en la que te aparece el porcentaje. El porcentaje que tienes bueno, la cantidad de XRP que tienes y en qué porcentaje de XRP holders te coloca eso, ¿vale? Y que operes a largo plazo, pues te digas, oye, yo quiero estar en el top 10%, o quiero estar en el top 3%, o quiero estar en el top 5%, y que te marques un objetivo y que vayas haciendo dollar cost averaging, ¿vale? Esta es una forma de hacerlo. Pues cada mes o cada 2 semanas pones una parte que estés dispuesto a tener a largo plazo y que no te haga falta para ir acumulando. Y luego, muy importante, mucha gente me pregunta, oye, yo tengo X de liquidez, ¿vale? Vamos a decir que tengo 1.000 euros de liquidez. Bueno, voy a poner una cifra más alta para que se entienda mejor el ejemplo, ¿vale? Vamos a decir que tienes 100.000 euros o 100.000 dólares de liquidez. No es lo mismo tener 100.000 dólares de liquidez eh, teniendo, por ejemplo, una hipoteca de 300.000 euros y 3 hijos, ¿vale? Con un salario de 4.000 euros, que tener 100.000 euros de liquidez, estar soltero y tener un sueldo de 8.000, ¿vale? O tener 100.000 euros de liquidez, porque esos 100.000 euros de liquidez te los genera cada año un portfolio de bienes inmuebles de 6 millones de euros, ¿vale? Entonces, la estrategia y el capital que puedes arriesgar es muy diferente dependiendo del contexto, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta a la hora de invertir, que analicéis el contexto personal vuestro y digáis, ostras, bueno, pues obviamente el que tiene 6 millones de euros en bienes inmuebles se puede permitir arriesgar más. ¿Por qué? Porque el año siguiente va a poder recuperar ese capital, vaya bien la inversión o no vaya bien la inversión, ¿no? Porque el capital se renueva con el alquiler. Entonces, el contexto vuestro personal tiene que ser importante a la hora de estructurar un portfolio y siempre con cabeza y a largo plazo. Yo recomiendo siempre lo macro, determinar lo micro y los porcentajes de portfolio, pues principalmente focalizado en la siguiente oportunidad, a mi modo de ver, que es XRP. No significa que no haya otros proyectos, pero que van a tardar más, desde mi punto de vista, en dar frutos. de Simplemente quería acuerdo. añadir esa parte. Perfecto. Y continuamos. José Alonso, escuché que a Brad Garlinghouse decir algo como que si ganaba la demanda iba a poner XRP en una nueva evaluación de venta o algo así. ¿Saben algo de esto? Aquí creo que hay dos puntos importantes. Enfocarnos qué es XRP. XRP es el token de Ripple que se usa
como un bridge, como una moneda puente para convertirlo, digamos, de pesos mexicanos a Ripple y de Ripple a dólares, ¿no? Para hacer esa conversión, que es muy diferente a una acción bursátil, que es parte de la compañía. Cuando tú inviertes en XRP, no estás invirtiendo en Ripple, estás invirtiendo en la liquidez de lo que es el ledger o el libro contable de XRP. Cuando tú inviertes en acciones de Ripple, que todavía no salen a la venta, pero hay una página donde puedes comprar acciones de la empresa. Bueno, estamos hablando de algo distinto, ¿no? Las acciones, en cuanto termine la demanda, serán listadas en la bolsa, yo creo que el Nasdaq. Y bueno, ahí tú podrás gestionar tus acciones, habrá dividendos. Si el valor de la compañía aumenta, aumenta el valor de Ripple, de la acción de Ripple, ¿no? Sin embargo, es muy diferente a la liquidez del sistema, que es XRP. Entonces, ese es como el primer punto, ¿no? El Brad Garlinghouse dijo que cuando terminara la demanda se iba a listar lo que es perdón, Ripple como compañía en la bolsa de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que más va ligado a esa evaluación, ¿no? De venta, porque Brad Garlinghouse no puede poner una evaluación de venta sobre XRP al ser descentralizada. El precio lo define el mercado con la ley de la oferta y la demanda y los proyectos, ¿no? Que se requieran. Por ejemplo, digamos que entra el mercado de derivados, que es muy grande y entra con una infraestructura detrás de XRP. Bueno, ahí el precio del token de XRP sube porque el bridge que se va a usar para el mercado de derivados va a requerir mucha oferta y demanda, ¿no? Del token, entonces va a provocar que el precio suba, ¿no? Si se usa como moneda para toda la infraestructura que hay detrás del mundo, del dinero del mundo, bueno, se tendrá que definir un precio, pero eso no lo define Brad Garlinghouse, lo definirá el gobierno para, algo así como el tipo el oro, para evitar que sea manipulado y pueda haber causa en el mercado por tener un precio bajo con XRP, ¿no? Pero es muy diferente al precio de la acción. Desde mi perspectiva, y bueno, Brad Garlinghouse no puede poner el precio a un activo, inclusive ni siquiera al activo de una acción, ¿no? El precio de la acción lo define la oferta y la demanda de igual manera. De hecho, en la valoración de Ripple, la última valoración que hicieron, no tenía sentido. Mucha gente se quejó porque decían, ostras, no han incluido los XRP porque es que realmente no lo puedes incluir a nivel contable, separado XRP de Ripple. De hecho, XRP es anterior a Ripple. Fue un regalo de los fundadores a Ripple, ¿no? Entonces, hay mucha confusión con esa parte de cómo se creó y luego a nivel contable cómo funciona. Totalmente de acuerdo. Amigos, ¿qué opinan de un TikToker boliviano o peruano que dice que XRP es una estafa? Bueno, desde mi perspectiva siempre va a haber gente que ataque no solo XRP, ¿no? Bitcoin, Ethereum, cualquier criptomoneda, así como atacan a cualquier empresa, etcétera, ¿no? Pero aquí yo siempre los pongo a pensar. Ripple es una empresa fundada, existe una cara, existe un nombre, de hecho está fundada en Estados Unidos. Brad Garlinghouse es la cara de Ripple, está Mónica Long, está Rosy Ríos, que es ex tesorera de los Estados Unidos, su nombre está en los billetes de $100. La primera pregunta es, si tú fueras tesorero de los Estados Unidos, ¿pondrías tu cara y tu nombre y tu reputación en una empresa que es una estafa? No lo creo. Primero estaría tu reputación y todo lo que puedes ganar con esa reputación antes de poner tu nombre en una estafa, ¿no? Ripple está en 52 países, lleva desde 2012, 2013 que está adquiriendo proyectos, está muy fuerte en Asia. El tema de la demanda es con Estados Unidos, no con el mundo, ¿no? Entonces todo el mundo o todos los países que no están, que están fuera de los Estados Unidos, bueno, han adoptado la criptomoneda, han adoptado a Ripple.
entonces no tiene, digamos, ningún problema con esa parte. Yo creo que lo que falta es un poco de investigación de parte de muchos TikTokers, ¿no? Que quizá ven información en la red, ¿no? Recientemente me preguntaban de Jeff McCallum, ¿no? Que era un estafador, etcétera, ¿no? Entonces, no saben la historia de XRP y no saben que Jeff McCallum ya no tiene nada que ver con XRP, ¿no? Entonces, ya un poco en el TikTok, ¿no? Intenté explicar esta parte, pero va ligada a eso, ¿no? La quizá falta de información que existe sobre una criptomoneda, ¿no? Es por eso que en mi caso, ¿no? No hablo de 15, 20 criptomonedas, ¿no? Porque no te daría la vida para investigar sobre ellas a conciencia bien. Es muy fácil decir, este portafolio de inversión, inviertan en este portafolio de inversión, ¿no? Porque lo tomé de otro TikToker o porque lo leí, pero no lo entendí, ¿no? Y es por eso que luego vienen las malinformaciones y que la gente pierde dinero en el mercado, ¿no? Hay una estadística que el 90% de los traders pierden dinero en el mercado. Una es por la venta de humo, ¿no? Hay mucha venta de humo, de falsas expectativas, de te vas a volver millonario de la noche a la mañana, con $20 puedes hacer $5,000 en 3 días. Y yo siempre lo que les digo, ¿no? Regresando al ejemplo de Warren Buffett, ¿no? A ver, Buffett tiene todo el capital, tiene todo la infraestructura, los analistas para hacer lo que quiera, ¿no? Y Warren Buffett aproximadamente saca un 20% de sus inversiones, 30% al año. Entonces, ¿por qué le creerías a un anuncio en Facebook que te dice que te va a dar el 30% semanal de interés, ¿no? Eso seguramente es una estafa. Simplemente hay que entender el mercado y hay que tener conocimientos de ellos, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es investiga a las personas que sigues, qué reputación tienen, qué background tienen, qué estudios tienen, porque eso ayuda a que sean más conscientes y no sea nada más que te vendan un like o que te vendan el que lo sigas para después venderte unas señales o venderte un PDF, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. ¿Tú qué opinas, Fran? Es un tema muy interesante porque yo voy a explicar cuál fue mi proceso de razonamiento para invertir en XRP. Yo soy bastante nerd y me hice un Excel con, no te exagero, 20 o 30 criptomonedas y puse varios criterios. Y empecé a rellenar cada uno de los Excels con los criterios, ¿no? El trilema, pues escalabilidad, seguridad, no, descentralización. Entonces me encontraba con que todas las criptos fallaban en alguna. Y pensé, ostras, si voy a tener que invertir eh, en base a esos criterios y otros que tenía en el Excel, es que no voy a acabar nunca, porque siempre hay algo que falla, ¿no? Y entonces dije, lo estoy planteando mal porque no lo estoy planteando mal. Y me puse a analizarlo desde el punto de vista de la política. Es decir, eh, la política y el dinero van de la mano, no lo puedes separar. Y si hay una nueva forma del dinero, que son las criptos, que es blockchain, ahí va a estar la política. Y dije, vale, vamos a empezar a tirar del hilo y a ver las conexiones políticas que hay de organismos oficiales, etcétera. Y si empiezas a tirar del hilo, destaca por encima de cualquier otro proyecto Ripple. La junta directiva es brutal, ya lo ha dicho Raúl. Tienes a ex asesores de Obama, ex asesores de Clinton, una socia de Condoleezza Rice, a la mujer que consideran la banquera más poderosa de Estados Unidos, Sandy O'Connor, que también está en la junta directiva de Mellon. Mellon es el banco por activos bajo gestión más grande de Estados Unidos y el más antiguo. Tienes a uno de los directivos de BlackRock en Ripple. Tienes, bueno, en fin, la lista continúa, ¿no? Un ex empleado de Ripple ahora está a cargo de el departamento de blockchain y activos digitales de BlackRock. Es decir, no es que yo quisiese, no es que yo invirtiese y luego dijese, ostras, voy a ponerme a promocionar. No, no, es al revés. Haces la labor de investigación, miras qué es lo que están haciendo las autoridades y luego dices, bueno, pues es evidente por dónde va el camino, ¿no? Miras la normativa, ISO 20022. Entonces, muy de acuerdo con lo que ha dicho Raúl. Esta gente no va a poner su reputación en la línea de fuego. Y esto creo es muy importante decirlo, Rosy Ríos se unió a Ripple después de la demanda.
como 3 meses después. La gente se olvida de este pequeño detalle irrelevante que a mí me parece, a mí me llamó todavía más la atención, fue como decir, bueno, es una confirmación de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Eh, porque creo que la gente no termina de entender lo que significa que personas como Rosy Ríos o Michael Barr tengan esas conexiones con Ripple, o que un ex vicepresidente de Swift haya estado de asesor en Ripple, y la lista continúa, ¿no? Entonces hay que pensarlo no, no tanto en lo que piensa el TikToker o incluso lo que pensamos nosotros. O sea, lo que pensamos nosotros da igual. La pregunta es, ¿qué piensan ellos? Mi opinión es irrelevante. Lo importante es la opinión de ellos. Entonces, ellos no lo consideran una estafa. Ellos lo consideran una parte importantísima de la infraestructura financiera, y la opinión de ellos es la que importa, no la nuestra, ni la de los otros TikTokers, porque son ellos los que van a decidir qué activos se usan para el sistema financiero. Entonces, no sé, es que no sé qué más Bueno, se yo creo puede que decir. muy de acuerdo contigo y justo, ¿no? Por eso está la frase, ¿no? Haz tus propias investigaciones y llega a tus conclusiones, ¿no? Porque muchas veces puede uno escuchar, ¿no? Muchísima información en TikTok, en el mercado. Sin embargo, es difícil evaluar, ¿no? Qué tanta información es relacionada a un like o a crecer una red social y qué tanto es relacionada a que sí se hizo una investigación, ¿no? Si hay algo detrás, ¿no? Entonces, creo que como dice Fran, ¿no? Independientemente, ¿no? De que tengan la información que nosotros les damos, investiguen, denle una checada. Yo normalmente cuando veo una noticia, voy a los medios por mis medios e investigo esa noticia para ver que sea real, ¿no? Porque muchas veces tampoco es real la noticia, entonces yo lo que les recomiendo es siempre hagan su investigación y bueno, relacionado a las estafas, ¿no? Nunca den un centavo a una inversión, ¿no? Hay muchos estafadores en el mercado que inclusive, ¿no? Clones de Fran, clones míos que les dicen, no, invierte conmigo y te vas a llevar el 30% mensual. Son estafas, son personas que están detrás con una infraestructura muy grande que inclusive te llevan a páginas web que, que parecen reales en donde tú depositas, ¿no? Tus fondos y al final te das cuenta que es un engaño, ¿no? Que no era el perfil adecuado, que clonaron los videos para hacer parecer el perfil. Entonces, va muy ligado a esto, ¿no? Que tú hagas tus investigaciones y evites que cualquier inversión en la que tú pongas dinero sea una estafa, ¿no? Si tú haces tu investigación, inclusive con las acciones, ¿no? En qué estás invirtiendo, ¿no? Le pongo $100 a PayPal, ¿no? ¿Por qué? Ah, bueno, ¿no? Por A, B, C, ¿no? Y eso te va a llevar a tener rendimientos y a no ser estafado, ¿no? Porque vas a empezar a identificar tanto los perfiles que son estafa como los perfiles que no tienen conocimiento del tema. Sí, yo creo que lo más importante es lo que acabas de decir, y es que la gente tiene que desarrollar su propio criterio, y lo digo en muchos vídeos: no te fíes de ni una sola palabra de lo que he dicho, y simplemente comprueba la información. Indaga, edúcate, fórmate, estudia, lee, contrasta la información, sé escéptico, sé escéptico. Es muy bueno que seas escéptico, y si tú estás buscando la verdad, al final tú mismo llegas a la conclusión. O sea que al final yo tampoco busco que la gente me crea, porque no vas a convencer a nadie. Simplemente tienes que desarrollar tu propio criterio, porque es que si me crees y lo haces simplemente porque me crees, tampoco sirve de nada, ¿no? Tienes que tener unos fundamentos mucho más sólidos que simplemente el creerte una persona. Y es entender todo pues estudiar toda la parte del sistema financiero. Es más complejo que simplemente algo, explicarlo en 3 minutos es complicado. Parece muy fácil explicarlo en un minuto, pero con el paso del tiempo, no sé si te pasa a ti, Raúl, que al final muchas cosas que has estudiado en el pasado que parecía que no tenían sentido, acaban teniendo más sentido en el futuro y Totalmente, acaban encajando las piezas del puzzle, porque, bueno, es una situación mucho más compleja de lo que inicialmente puede parecer. sí, totalmente de acuerdo. Creo que muy alineado contigo. Después tenemos entonces no les pagan ni $1 por promocionar XRP.
Realmente no, bro. Yo te puedo decir que Ripple es una compañía como Apple, no necesita promoción ni publicidad. Yo creo que la tiene sola y Ripple no paga ni un centavo por promocionar ninguna criptomoneda y yo te diría a quien le paguen por promocionar una criptomoneda y te hable bien de la criptomoneda, bueno, estarías en problemas porque la compañía que acceda a pagar por promoción puede ser una estafa, ¿no? Entonces, Ripple tiene sus propios anuncios, los puedes ver en línea, tiene su propia página y puedes ver el blog. Creo que la información está ahí y va ligado a la pregunta anterior, ¿no? El que tú hagas tu investigación y no nos creas a nosotros, creo que es muy bueno para que puedas definir si es una estafa, si no, y qué tan bueno es invertir en este activo. Sí, justo es que al 100%, o sea, si detectas algún proyecto en el que están pagando a influencers o a alguien para que inviertas, lo que tienes que hacer es irte en dirección contraria, literalmente. Entonces, es justo como eso. Ripple no necesita publicidad porque los que han invertido, o al menos eso así es como debería ser, se han tomado la molestia de entender eh, qué están comprando y qué soluciona. O sea que sí, bueno, al final hay que entender que también como estrategia de marketing, mucha gente en redes dice esto simplemente porque genera audiencia. Entonces, también hay que entender que las estrategias de marketing de algunas personas pues son las que son y bueno, hay que respetar que cada uno escoja el, la estrategia de marketing que quiera, que quizás sea pues criticar a otros perfiles. A mí que hablen bien de Bitcoin me da igual, le meto caña porque creo que hay que meterle caña a Bitcoin, porque lo creo de verdad, pero que me da igual lo que digan otros influencers o otros creadores de contenido, como quieras llamarlo, en redes, porque mi objetivo es otro, mi objetivo es crear y, y bueno, eh, sí, yo creo que es como redundante, ¿no? Totalmente. ¿Qué otro? Después, ¿qué exchanges son los que al día de hoy ven más seguros? Desde mi perspectiva, bro, yo lo que haría es comprar en un exchange y mandarle una wallet fría por el riesgo que existe, ¿no? Yo no creo que actualmente, antes de la regulación, algún exchange sea seguro. Ya vimos el caso de FTX, ¿no? Que tenía contratos con la NBA, con Fórmula Uno, tenía su propio estadio con su nombre a la vista de todos, bueno, era una empresa confiable, sin embargo, bueno, ya vimos lo que pasó. Yo creo que en cuanto a exchanges, úsalos para comprar las criptomonedas, mándalos a tus wallet frías. Yo inclusive tengo una bolsa de Faraday que te impide de cualquier hackeo por medio de Wi-Fi o Bluetooth, ¿no? Y ya, no es como tener tu cartera protegida. Yo no confiaría por el momento a ningún exchange. Sí, igual. De hecho, la respuesta es ninguno. Ningún exchange es fiable. Los exchanges sirven para lo que sirven, que es para comprar, pero no para custodiar. Entonces, si tuviese que recomendar alguno, no, esto hay que cogerlo con pinzas por lo de FTX. Es el exchange que por general es el más grande de todos, es el más confiable, que yo no me fío un pelo de él, pero bueno, y que me fío de él simplemente porque cumple la función. Es decir, los exchanges sirven simplemente para comprar, no para custodiar. En cuanto compras, al momento de comprar tienes que retirarlo, al momento, al segundo, a una billetera fría. Y si no tienes una billetera fría, pues a una Zoom Wallet en el móvil o a una billetera del ordenador. Pero los exchanges no sirven para, no son confiables y no sirven para custodiar, solo sirven para comprar. Esto hay que marcarlo en rojo porque estamos en la etapa pre-regulatoria. En cuanto entre la regulación, va a cambiar mucho el ecosistema. Totalmente. La siguiente pregunta, ¿la victoria del Library es buena señal? Desde mi punto de vista, sí, en definitiva, creo que el caso es similar a Ripple, con sus variaciones también muy grandes, pero es una victoria, ¿no? Entonces creo que es una noticia reciente, pero que trae buenas expectativas, no solo para Ripple, sino para el mercado cripto. Sí, igual. De hecho, cuando tuvo la derrota Library, eh, uno de los vídeos, que esto es bastante llamativo, uno de los vídeos que me censuraron
fue justo explicando que estaban instrumentalizando la SEC para escoger ganadores y perdedores y que Ripple no iba a perder contra la SEC porque Ripple ya formaba parte del gobierno de los Estados Unidos. Pues este vídeo, por esa última frase, me lo tiraron abajo. Entonces, me lo censuraron. Esto ya te indica un poco, ¿no? De qué se puede hablar, de qué no se puede hablar en redes, porque yo digo lo mismo de Bitcoin y no pasa absolutamente nada. O lo dice Raúl, o lo dice... Pero dices algo relacionado con Ripple o con XRP, con el dólar, y si eres un poco específico, el vídeo te lo tumban. Entonces, eso es otra señal más de que vamos por súper buen camino. Así es. Después, ¿qué porcentaje de inversión según tu criterio sería para XRP, cuánto para XLM? Depende de qué es lo que busques y qué tanto confíes en ambas. Desde mi perspectiva, bueno, yo confío mucho más en XRP que en XLM por la parte de la directiva, ¿no? que tiene y de la infraestructura que tiene XRP es mucho más grande. Pero ahí yo lo que te recomendaría es justo tú diseña tu portafolio de inversión en base a lo que has investigado y define el porcentaje que le pondrías a cada una de ellas. Sí, igual yo te diría que entre un 70 y un 90% lo tengas en XRP inicialmente y el resto pues lo tengas un 15% o menos en XLM de forma genérica, con variaciones. Esto ya aquí entra tu criterio personal, tus gustos, si te gusta más XYZ o quieres ir a por proyectos que valgan pues céntimos, eh, pero una parte gorda, más del 70%. eh, Obviamente esto no es un consejo financiero, es simplemente mi opinión, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad más inmediata es XRP, más que incluso XLM. Totalmente de acuerdo. Después, si tendrían que invertir en solo 6 proyectos, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, ya los mencionamos anteriormente, pero los volvemos a mencionar. Es XRP, XLM, XDC, IOTA, Algorand, QNT, HBAR, si no mal recuerdo, AGIX. Bueno, el por qué ya lo mencionamos también anteriormente. Si no, en mi perfil hay un video en TikTok sobre estas criptomonedas. Ahí viene también el por qué. Se ha especulado mucho sobre el precio de XRP, cuál es su percepción en este punto. Desde mi perspectiva, el precio va a ir ligado a las noticias que se empiecen a presentar. La primera, bueno, será la de la demanda. Esto, bueno, incluye el que si Ripple gana la demanda, entran los exchanges en Estados Unidos a adoptarla, a que se pueda comprar y vender en Estados Unidos, por lo cual entraría muchísimo capital. De ahí continuaríamos con Bank of America, que ya dijo que está todo listo para cuando la demanda termine, prender el switch. Y bueno, de ahí también entran todas las noticias que puede haber, ¿no? Si un CBDC adopta Ripple, si Ripple va a ser el encargado del sistema de transacciones transfronterizas como SWIFT, si Ripple se va a encargar del mercado de bienes raíces en el mundo, que bueno, es enorme, o el mercado de derivados. Entonces dependerá mucho de todas esas noticias para el precio de XRP. Realmente yo no hablaría de precio a corto plazo porque, bueno, sería especular mucho, ¿no? El precio de XRP, yo sí creo que llegue a valer 20 100 dólares en algún punto en que se den ciertas noticias. Sin embargo, bueno, todo sería especulación hasta que la noticia sea realidad. Sí, yo creo que es la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Cuánto puede llegar a valer XRP? Y va a venir determinado por la utilidad. Es decir, yo lo quiero enfocar de otra forma y es la siguiente. Amazon, cuando se hacían las valoraciones de Amazon, eh, las valoraciones se hacían en base al mercado en el que Amazon entraba, que es el mercado de los libros. ¿Vale? Amazon empezó como modelo de negocio compraventa de libros de segunda mano. Y con el paso del tiempo, de hecho a mí hace como 4 meses se me rompió el mango de la nevera. Imagínate tú qué aleatorio.
el mango de la nevera y en vez de buscarlo en una tienda, lo busqué en Amazon, estaba exactamente la misma pieza y me llegó al día siguiente. Es decir, nosotros ahora mismo no somos capaces de comprender eh, cómo va a crecer este ecosistema en el futuro, porque simplemente no se han creado los mercados, o sea, no se han creado las oportunidades. Entonces, yo no me fijaría tanto, sé que la gente quiere saber una cifra, pero es más importante que la gente entienda el impacto que va a tener en la economía que la cifra real. Porque si tú entiendes que la cifra, pues la que sea, ¿no? Si tú entiendes la utilidad que va a tener blockchain, vas a estar mucho más a largo plazo y por lo tanto vas a ver más beneficios que si estás simplemente porque llega a 100 o a 200 o a la cifra que sea, ¿no? O a 10, como ha dicho antes Raúl. Entonces creo que es mucho más importante entender la utilidad a largo plazo que va a tener el proyecto que en sí la cifra, que a mí me encanta especular y siempre que puedo hago cálculos con la calculadora para mirar, ¿no? Multiplicar, pero es más importante la utilidad y la utilidad de lo que no podemos prever ahora mismo porque el mercado no se ha creado. Entonces, bueno, lo veremos. A corto plazo probablemente veamos el impacto por el volumen del dinero que está moviendo y más a largo plazo porque se pueden empezar a construir NFTs, porque, por ejemplo, en Colombia el gobierno está usando el ledger de XRP para digitalizar, para tokenizar todo el registro de la propiedad. Eso también implica valor para el ecosistema de XRP. ¿Qué ocurre si lo hacen el resto de países? Eh, ¿Qué ocurre? ¿No? O sea, es un poco más, no solamente la utilidad del sistema financiero, sino ya a largo plazo las otras aplicaciones que va a tener este ledger en otros modelos de negocio, pues contratos de seguros, etcétera. O sea, un montón de cosas que van a tener un impacto en el ecosistema. Entonces, creo que esta parte es importante explicarla porque la gente siempre quiere una cifra, pero bueno, la cifra viene reflejada por la utilidad. Entonces, si entendemos la utilidad que va a tener el proyecto, vamos a ser mucho más bullish y estar mucho más a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Siguiente, ¿ven posible XRP en un futuro $500,000? Eso es una locura. Creo que va muy ligado, ¿no? Es dependiendo de cómo vayamos fluyendo en lo que es el mercado. Vamos a confiar duro. 10,000 XRPs es bueno. A eso deseo llegar. Desde mi perspectiva, digo, creo que todos tenemos diferentes objetivos y necesidades y bueno, también vivimos en diferentes países eh, que, que nos llevan a diferentes puntos, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, si mis cálculos de tener 10,000 XRPs me llevan al $1,000,000, bueno, yo que vivo en México, tener $1,000,000 es buenísimo, ¿no? Pero quizá para alguien que vive en Estados Unidos, en Europa, el medio de vida es mucho más caro y quizá es mucho menos, ¿no? El punto a donde quieran llegar. Entonces, aquí depende mucho de la perspectiva, también de la economía de cada persona. La tenencia de XRP creo que es bueno. Creo que lo importante es que inviertas, independientemente de si son 310,000 o 50,000. Sí que tengas un dinero invertido que tampoco afecte, ¿no? a tus compromisos a corto plazo para que no te veas en la necesidad de vender en pérdida o de vender cuando no ha madurado el activo, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de eso. Digo, 10,000 XRPs es bueno, claro. Sin embargo, depende, ¿no? De cómo llegas a esos 10,000, ¿no? Si llegas invirtiendo en la renta de tu casa y los necesitas al siguiente mes cuando XRP se fue bajista, bueno, ahí yo te recomendaría no llegar a los 10,000 e invertir algo que no sacrifique esa parte. Sí, justo creo que lo que has explicado es muy importante, que es cuál es tu plan de vida a futuro y que no te haga falta a corto plazo. Porque no es lo mismo vender en 2025 que en 2027, que en 2030, que en 2035. Los precios van a ser diferentes y bueno, una de las estrategias es quizá pues 50% a largo plazo y el 50%
aquí no hay ni bueno ni malo, aquí simplemente hay que ajustarlo a la realidad de cada uno, ¿no? Eh, la estrategia tiene que ser la que se ajuste mejor a ti, pero si te hace falta por lo que sea, pues puedes holdear 50% para los próximos 20 años y el otro 50% haces una estrategia de venta pues más escalonada, que es como un punto intermedio entre ambos mundos, ¿no? En plan, entre ser maxi y ser más conservador. Realmente el contexto es muy importante y tienes que ajustarlo a tus necesidades. Totalmente de acuerdo. Para comprar cripto en brokers como eToro, como lo veis, yo creo que es la misma respuesta que hace algunos momentos. Cómpralo ahí, pero mándalo una wallet fría. Luego, en Estados Unidos no está a la venta en ningún exchange XRP debido al caso con Ripple. Así es, Rocío, no está a la venta. Hay personas que invierten en XRP, pero pidiéndole a familiares fuera de Estados Unidos que lo compre. Entonces, sí, desafortunadamente no está todavía listada hasta que se resuelva el caso de la demanda. Sí, si no en Estados Unidos, creo que puedes usar Uphold para comprar. Es de los pocos exchanges que ha aguantado el tirón, si no me equivoco, y desde allí al menos la gente desde ese exchange están pudiendo comprar. Totalmente. Después, se me movió aquí la pregunta. Ok. Y según el volumen de dinero que se mueve en Swift y la cantidad de XRPs, ¿se podría determinar alguna cifra? Aquí, Cristóbal, hay una regla o una regla de tres muy simple que usan muchísimos TikTokers, ¿no? Y te dicen, no, es que XRP nunca va a llegar a los ni siquiera $20, ¿no? Porque agarro mis tokens o mi supply de XRP, agarro el dinero del mundo y hago una división y no me sale, ¿no? No me cuadran las cuentas. Aquí no es tan sencilla la matemática y pensemos mucho en el petróleo y el oro, ¿no? Que son activos que tienen de alguna manera relación con el dinero en el mundo. Aquí lo que sucede con esta matemática es que en algunos casos, por ejemplo, el oro, ¿no? El gobierno puede definir el precio, ¿no? Del oro derivado a que es un activo que se usa para comerciar A o B o C, ¿no? Imaginemos que Ripple o que XRP ingresa a controlar todo el sistema financiero y lo dejan por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Que valga 42 centavos. Cualquiera con mucho capital podría mover el precio de XRP y generar un caos a nivel mundial en la economía. Entonces hay una teoría, la teoría de Jimmy Valley, que digamos que es el extremo, ¿no? De lo que es el precio de XRP, ¿no? En donde dice que podría valer hasta $50,000. Y su teoría es porque al llegar a un punto en donde fuera esa, suponiendo que fuera el puente o el sistema que controla el dinero del mundo, no podría ser barato para que no hubiera esas fluctuaciones. Imagínate un banco que fuera a transferir $3 millones hacia otro banco y diga, te transfiero 9,983,453 XRPs, ¿no? Sería muy complejo y no haría sentido porque aparte entraríamos mucho en el tema de cualquiera podría tirar la criptomoneda, ¿no? Mucho de lo que pasó con Luna, ¿no? Que entró en un proceso similar, ¿no? Alguien, un hacker con mucho dinero, tiró a Terra y empezó un ciclo bajista porque Terra cayó abajo de $1. Entonces muchos se asustaron, sacaron sus inversiones, entraron las llamadas de margen para los que iban en long. Entonces, eso cuando hay una llamada de margen, el efecto de la llamada de margen, tú entras vendiendo, entonces el efecto es, eh, perdón, cuando vas long, tú entras comprando, el efecto, pues vender, ¿no? Entonces se acumularon más ventas, tiraron más el precio hasta que murió, ¿no? La moneda. Entonces, eso no puede pasar en el sistema porque sería un caos. Lo que Jimmy Valley dice es, bueno, tendrían que fijar un precio elevado para que no hubiera esos tipos de fluctuaciones y también, ¿no? Para que fuera más fácil controlar
todo el dinero del mundo, ¿no? Te transfiero 50 XRPs que equivalen a 3 millones de dólares. Entonces, es por eso que yo no haría esas reglas de tres, porque estaríamos hablando de otra dinámica que incluye en el precio de la criptomoneda, ¿no? Inclusive tú puedes meter en, en ese cálculo de rápido, ¿no? De regla de tres, cierta cantidad de dinero y no te va a dar ni siquiera los $2 que ya llegó XRP, ¿no? Entonces, no hace mucho sentido. Sin embargo, muchísimos lo utilizan y vas a escuchar mucho eso porque no entienden lo que hay detrás y no entienden tampoco mucho de cómo se mueve la ley de la oferta y la demanda. Sí, yo estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho. Simplemente añadiría, por no repetir lo mismo, que hay un documento de Robbie Mitchell, el que era empleado de Ripple y que ahora trabaja en BlackRock como jefe del departamento de activos digitales y blockchain, en el que explica un paper junto con Susan Athey, explican todo esto de forma desglosada. Y una de las cosas que lo puedes encontrar en internet, ese documento, y te explica un poco la fórmula, ¿no? Eso por un lado. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el modelo de negocio. Es decir, si vemos una fusión, por ejemplo, de Swift y Ripple, ellos van a ir a comisión por las transacciones. Y no tiene sentido, si el precio es muy bajo, estarían cobrando céntimos o sea, una centésima parte de euro por transacción, con lo cual no tendría sentido a nivel económico realizar las transacciones. El precio tiene que ser más elevado eh, para que a nivel de comisiones tenga sentido. Sobre todo porque con el paso del tiempo se va destruyendo un poco de XRP. Entonces, simplemente como puntualización y añadir a lo que ha dicho Raúl, que yo creo que es importante decirlo porque son muchos factores, no solamente una cosa, que hay que tener en cuenta. Totalmente de acuerdo, amigos. Este live es histórico, sigan juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre XRP y XRP Healthcare? La verdad, yo no he visto mucho acerca de XRP Healthcare, entonces voy a investigarlo y regreso, pero no sé si tú, Fran, sepas algo de XRP Healthcare. No es la primera vez que me lo preguntan, pero no he tenido tiempo de echarle un vistazo. Le echaré un vistazo y os diré algo, pero realmente no puedo dar una opinión porque no, no lo sé. Totalmente. ¿Cuál podría ser mi primer wallet free? ¿Alguna recomendación, por favor? Gracias por su tiempo. Yo la que uso es Ledger Nano X, me parece que es, y junto con la bolsa de Faraday. Sin embargo, bueno, hay muchas en el mercado. Hay dos divisiones, las wallet frías y las wallet calientes. Las wallet frías son las que no están conectadas al Internet y las wallets calientes, por ejemplo, MetaMask, ¿no? Que está conectada al Internet. Yo estoy muy contento con Ledger Nano. Sí, te diría lo mismo. Ledger o Trezor son dos que van muy bien y con eso tienes, vamos, para parar un tren. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia entre XRP y XRP Ledger? ¿O es lo mismo al final de cuentas? XRP es el token y XRP Ledger es el libro contable por el que corre el token. Al final, digamos, para nosotros es lo mismo, en cuestión de infraestructura es un poquito diferente. Y Sí, creo que sí, adelante, Fran. no, justo iba a decir eso. Es exactamente lo mismo. Uno es el token y otro es el blockchain, donde se registra el código, el pieza de código. Pero bueno, que para mantenerlo simple, y ahora mismo estamos en una etapa tan temprana, ¿vale? Que estamos discutiendo sobre la tecnología. Pero si te paras a pensarlo, nosotros usamos el microondas y no sabemos la parte tecnológica del microondas. Yo no sé explicarte cómo funciona un microondas. Lo mismo va a ocurrir con blockchain. Lo vamos a estar usando y no vamos a saber cómo funciona. De la misma forma que no sabemos cómo funciona realmente a nivel tecnológico Internet. Yo no sabría explicarte a nivel técnico cómo funciona Internet, ¿no? O la electricidad, la parte teórica, no la sé. Simplemente sabes que enciendes aprietas un botón y se enciende la luz. Pues lo mismo va a ocurrir con blockchain. Yo creo que nos podemos, es bueno no caer mucho en la parte técnica, aparte de que es aburrido, porque es más, oye, a mí para qué me sirve, ¿no?
¿para qué sirve esta tecnología? Pues sirve para que puedas enviar dinero de forma fiable a otra parte del mundo en 3 segundos. Este es un poco el resumen de la parte tecnológica. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué XRP está en 40 centavos y Healthcare cuesta 36? Son totalmente activos diferentes, supongo. Bueno, son activos diferentes. Es como, no sé, comprar PayPal y Visa, ¿no? No tienen mucho que ver porque cuando se genera el token, se genera un supply, es decir, XRP tiene 100 billones de tokens, ¿no? Y quizá XRP Healthcare tenga 10 millones, ¿no? Entonces, el precio no es porque tenga que ser similar, sino depende mucho de esa parte, ¿no? De cuántos tokens se emitan y el precio con el que salgan al mercado junto con la oferta y la demanda. Perdón, Eh, ¿en qué pregunta era esta la que estás contestando? ¿Por qué XRP está en 40 centavos y XRP Healthcare cuesta 36 Vale, centavos? vale. Luego, ¿podría repetir este tipo de contenido según vayan llegando nuevas noticias sobre XRP? Sí, de hecho, esperamos hacer lives pronto, ya sea en TikTok o en YouTube. Hoy tuvimos algunos problemas, pero esperamos que sean lives más frecuentes. Gracias chicos por tan espectacular exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y compartir sus estudios e investigaciones con nosotros. También muchas gracias, Miguel. Sí, muchas Obvio, gracias. los bancos usarán los ledgers privados. No les haría gracia que sus transacciones sean públicas. Totalmente de acuerdo. Sí, Y sí. creo que ya serían todas las preguntas. De todos modos, muchas gracias a todos por su tiempo, por estar aquí, por aguantarnos un poco las fallas técnicas que se extendieron, pero bueno, esperamos ya poder estar más cerca de ustedes y bueno, con los lives ya en vivo desde TikTok o YouTube les estaremos avisando. Pero cualquier duda, igual están nuestras redes sociales. Franci bueno, yo creo que ya todos nos siguen, pero no sé si quieras comentar algo. Sí, no, iba a decir lo mismo, que muchas gracias a todos. Perdón por los problemas técnicos de redes. La próxima vez sí lo tendremos más al montado al momento. Y lo mismo digo, haremos esto, la idea es hacerlo más frecuentemente, que estas cosas siempre... yo me puedo tirar horas hablando de esto y creo que Raúl también. Y son conversaciones interesantes y cualquier duda que tengáis, disparad y las intentamos contestar cuando podamos. Excelente, pues muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Lo mismo digo, un saludo a todos y gracias por estar aquí. Hasta luego. Hasta luego.